Bienvenidos a Altedominus Maestro Alternativo. En esta oportunidad vamos a explicar un proyecto que ya se realizó de la comunicación entre un osciloscopio y un generador de frecuencias. Veremos que es muy interesante poder encontrar este tipo de comunicación haciendo uso del Instrument Control de MATLAB. Vamos entonces con el video. Vemos acá que tenemos un osciloscopio, el cual está acá. Es el osciloscopio que explicamos en la clase anterior, donde hicimos la comunicación entre este y MATLAB. Acá está el generador de frecuencias, del cual también hicimos la comunicación, y en medio de estos dos hay un circuito electrónico. Este circuito electrónico es el que va a ser el intermediario entre el cambio de frecuencias del generador y la lectura del osciloscopio. Entonces, como tal, ese es el proyectico que se realizó. Es bastante interesante poder realizar este tipo de comunicación. Entonces vamos con la grabación de nuestra comunicación. Entonces, esta pantalla que está acá se grabó, como lo explicamos anteriormente, esto digamos que se grabó anteriormente, por lo que yo lo que voy a hacer es explicarlo paso a paso. Entonces vemos acá que está, esto que está acá es el Instrument Control, ¿verdad? Aquí tenemos el Instrument Control y aquí tenemos las dos conexiones, GPIB, que sería el Tektronix, que es el osciloscopio, y por USB tendríamos el generador de frecuencias. Entonces vemos acá que está todo creado, lo que vamos a hacer es eliminarlo para mostrar cómo realizarlo. Entonces le damos en eliminar y nuevamente aquí eliminar. Ahora, luego de eso, vemos que aparecen los dos en More, que aparece acá, y vamos a darle en conectar cada uno de ellos. Entonces damos en conectar y al otro también damos en conectar. Ahí se conectan los dos. Apenas estén los dos conectados, aparece, pues digamos que aquí ya se muestra el código. Si de pronto esto no te queda muy claro, regresa a la clase anterior donde explicamos la comunicación entre el osciloscopio y ahí explicamos cómo obtener ese código y cómo obtener estos drivers para llegar al código, ¿bien? Entonces aquí en el código lo que se hizo fue modificar todo, se modificó línea por línea para que tuviéramos un código muy optimizado y pudiéramos controlar lo que realmente necesitamos. Vemos que aquí aparece CLC, Clear All, Close All. Recordemos que eso me limpia la ventana de comandos y demás, las ventanas externas. Ahora, vemos que aquí aparece que es la búsqueda de la conexión, entonces el Interface Object 1 y el normal van al osciloscopio y al generador respectivamente. Seguimos corriendo, aquí aparece, bueno, veamos algo interesante aquí atrásito. Acá, veamos que aquí aparece verificar la conexión, entonces este Interface Object 1 y Interface Object lo que hace es que llama donde está la dirección de nuestro instrumento. En el primero vemos que la dirección es GPIB y nos muestra la dirección, y en el segundo la dirección es USB y nos muestra la dirección. Luego de eso verifica la conexión. Si está vacío, entonces le brinda la dirección de la conexión, y si no, lo cierra. Y en el otro igual, si está vacío, le brinda la dirección de la comunicación, y si no, lo cierra. Bien, pasado a eso, creamos los objetos del dispositivo. Entonces, es interesante que también, como por ejemplo en una interfaz gráfica, todo funciona a partir de objetos y propiedades. Tenemos que osciloscopio es igual a IC Device Tektronix TDS 7704B.mdd. Veamos que aquí aparece la extensión del driver .mdd. Entonces a esto llamamos Interface Object 1, que sería el de arriba, y le determinamos este objeto a osciloscopio. Lo conectamos y hacemos lo mismo con el generador y lo conectamos. Entonces, de aquí en adelante, todo lo que se vaya a comunicar al osciloscopio o al generador tiene que ir por sus propiedades. O sea, colocamos por ejemplo osciloscopio punto y la propiedad, y generador punto y la propiedad. Perfecto. Aquí donde dice set measure to read sería colocar la lectura para leerlo. Entonces tenemos set osciloscopio punto y ahí está la propiedad, en ese caso es medida 1. Tomamos las propiedades que serían la fuente y el canal 1. En la siguiente es set, o sea, le estamos poniendo al osciloscopio en el canal la escala 0.25. Set le estamos poniendo al osciloscopio la medida 1, medida tipo alta, o sea, vamos a tomar la medida alta, el pico. Por ejemplo, está la señal seno, vamos a tomar los picos. Luego de eso le ponemos al osciloscopio que el ancho de banda, bandwidth limit, sea de 20, o sea, un ancho de banda de 20 MHz. Le ponemos también que el acoplamiento sea para AC. Le ponemos que sea la fuente canal 1 y la fuente canal 4
¿Por qué? Porque vamos a tener dos mediciones, una de referencia para las, digamos que la, bueno, digamos que eso ya viene más con el propósito del proyecto, pero en realidad son dos señales seno que vamos a comparar entre ellas. Vamos a comparar cuánto se desvían, tanto en fase como en amplitud. Entonces, bueno, sigamos corriendo. Ahí aparece lo mismo con el generador. Le colocamos al generador que la salida sea en estado alto, o sea que se encienda. Que la salida sea fase 1, la ajustemos a 0 y la fase 2 también la ajustemos a 0. Bien, y acá tendremos entonces begin de reading. Entonces en este caso, digamos que el código es un poquito más complejo porque se cargan datos para poder compensar la señal. O sea, me explico, como veíamos que eso se va a trabajar a alta frecuencia, tenemos que estar muy pendientes con lo que respecta a que las señales en alta frecuencia se comportan de una manera diferente, por lo que tenemos que hacer una compensación para que la comparación entre las dos señales sea muy parecida. Por lo que aquí estamos cargando linealización en fase con 20 MHz de ancho de banda a 1 voltio y la amplitud de 20 MHz de ancho de banda a 1 voltio. Samples es la cantidad de muestras y n pues digamos que es una variable auxiliar. Entonces vemos aquí que yo estoy mostrando en current folder los datos almacenados. Estos son datos.mat que digamos que se pueden importar a MATLAB simplemente con import data o import y el dato. Entonces ahí aparecen las muestras que serían 200. Vamos a dejarla a 20 para que no sea, digamos que tanto, que sea cortico. Bueno, esta parte también es importante. Esto ya es más con respecto a nuestro proyecto, nuestro interés, que es que la frecuencia va a ser un vector espaciado logarítmicamente desde la década 3 hasta la década 7 con unas muestras entre estas décadas de samples, que serían 20. CB es una matriz 0 de 1 hasta, bueno, digamos que de 1 por 20. Y CP igual, Teiras es igual, una celda de 1 por 20. Esta parte como tal es, digamos que con respecto a nuestro interés. Lo que estamos haciendo ahí es que estamos almacenando un vector X que va a ir aumentando y que me va a dar haciendo una lectura de los datos. Entonces ahí cambia algunas condiciones de nuestro osciloscopio y nuestro generador que están ahí. Vemos que es frequency, acquisition, channel, voltage, phase y demás. Y ahí lo que hacemos es que cuando finalice ese for me almacene en datas. En datas me almacene el dato y me almacene la información con determinados nombres. Vemos acá que me aparecen los nombres, me aparecen las variables que va a almacenar, que van a ser CB y CP, y me crea una figura con esta información safe, con un subplot 211, y me crea otra figura con la otra información. Una es la comparación en amplitud y otra es la comparación en fase de las dos señales que vienen desde el generador de frecuencias al osciloscopio. Luego de eso aparece acá que pues limpiamos esta información, colocamos que CB y CP nuevamente son ceros para que nuevamente se devuelva el for y siga haciendo el mismo proceso. Por eso aparece aquí el end. Aquí me aparece que la desconexión y pues limpiar esto, ¿no? Aquí colocamos comentariado de save porque pues ya lo estamos guardando arriba. Eliminamos los objetos, las propiedades que hayamos puesto de esos objetos, limpiamos el grupo, el generador, las interfaces y nuevamente se inicia otra vez para que quede todo limpio y se reinicie sin ninguna información extra. Perfecto, ahora aquí tenemos el osciloscopio. Vemos aquí que aparecen dos señales, una amarilla y una verde. Ahí estas están antes de iniciar el código, antes de hacer el barrido en frecuencia. En ese caso aparecen las dos señales y se ven que están prácticamente solapadas unas sobre otras. Vemos que ahí si movemos nosotros manualmente la señal, ahí podemos identificar ambas señales. Ahora vamos a recorrer. Para eso ubicamos el código, donde lo tenemos, lo dejamos en una ventana externa para que se pueda ver completo. Y ubicamos lo que sería la consola, la ventana de comandos, también en una parte externa para que se logre ver. Ahí está. Entonces vamos a darle en correr a nuestro código. Vemos que está todo conectado. Y ahí notamos que empieza a hacer la variación. Vemos que ya se empieza a desfasar y ahí empieza a cambiar la frecuencia y la frecuencia. Y la fase procura dejarla, digamos que la misma,
para que lo que se varíe sea el comportamiento de nuestro circuito. Algo curioso de acá es que ahí donde dice height y abajo donde dice phase es la información que estamos tomando. Vemos que aquí aparece phase menos 2.578 y es la información que vamos a mostrar en la ventana de comandos. Vemos que en la ventana de comandos aparece exactamente esa información, menos 2.8, menos 724, menos 2.12, menos 0.604. Esa información que aparece ahí en este cuadrito rojo aparece ahí en Current Window, que es la información que estamos almacenando. Únicamente ahí en el Command Windows estamos mostrando uno de estos dos, pero como tal se están almacenando tanto la amplitud como la fase. Y aquí aparece que ya después de tomar esos 20 datos que colocamos, samples, aparecen los datos respectivos y la comparación. Entonces aparece que nuestro circuito, la salida en voltaje, porque pues es un circuito que está, digamos que siendo alimentado de forma interna, aparece que tiene este cambio en amplitud y en fase tiene este cambio. Y vemos que aunque nos mostrara esta figura, nuestro circuito sigue corriendo. ¿Por qué? Porque estamos determinados para 20 figuras, o sea, esa es la primera. Luego de otros 20 datos, nuevamente me vuelve a mostrar otra figura y así sucesivamente. Como tal es un proyecto muy interesante porque estamos controlando lo que serían tanto el osciloscopio como el generador de frecuencias, todo de forma automática desde MATLAB, sin la necesidad de estar variando una frecuencia, sino que simplemente lo que estamos haciendo es que estamos variando a partir de código esta frecuencia y tomando esta información para mostrarla en MATLAB y ahí mismito poder hacer nuestras gráficas. Bien amigos, si te ha gustado este video no olvides suscribirte. Recuerda que subo videos lo más pronto posible. Hace mucho no subía porque pues cuestiones de universidad, trabajo y demás. Pero aquí estamos. Espero te encuentres muy bien y te espero en una próxima oportunidad.